Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes. Los saludamos desde el auditorio principal de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano, Confaoriente. Queremos saludarlos a todos de manera muy especial en este mes del contador. A todos ustedes quienes ejercen esta profesión valiosa para todos nosotros, los felicitamos y es el motivo por el cual hoy, antes de iniciar, queremos agradecer a nuestro honorable Consejo Directivo, a la Dirección Administrativa, quienes hacen posible esta jornada de capacitación, de actualización de conocimiento de la mano de un experto, de la mano de una persona que siempre nos ha acompañado en todos estos temas tributarios para el conocimiento pleno y claro de quienes trabajan y quienes llevan a cabo esta labor junto a Confaoriente. De igual manera, un saludo muy especial a todas las empresas afiliadas, a todos nuestros empresarios afiliados. Gracias, porque gracias a ese pago de aportes para fiscales, Confaoriente puede llevar día a día más beneficios a todos nuestros afiliados. Hoy nos va a acompañar el doctor Félix Quintero Chalarcá, quien va a hablar sobre el régimen simple de tributación y empresas de zonas económicas y sociales especiales. Así que vamos con esta pausa corta de 10 segundos y está al aire con ustedes el doctor Félix Quintero. Un momento, por favor. Muy buenas tardes para todos los contadores públicos en su mes y me uno a ese deseo de felicitación y éxitos por esa loable labor que desarrollan. Hoy se me ha invitado por parte de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano, Confaoriente, para que hablemos de dos temas que yo los considero de vital importancia para esta zona de frontera, ya que si son bien aprovechados por nuestros empresarios, si son bien aprovechados por los comerciantes, si son bien aprovechados por aquellas personas que generan empleo, se pueden obtener beneficios tributarios de estos dos sistemas. En esta diapositiva, porque les voy a decir cómo va a ser la dinámica de la charla, aparece el número de mi correo 310-324-6101 y aparece los correos electrónicos a los cuales se pueden enviar las preguntas que sobre los temas tengan. Trataré de responder aquellas que pues mi conocimiento lo permita y aquellas que por su complejidad requieran un poco más de estudio, adquiero el compromiso frente a ustedes de resolverlos vía correo. Iniciemos con el sistema simple de tributación. Este sistema simple de tributación, el gobierno nacional lo ha tratado de implementar desde incluso antes de que se expidiera la ley 1943. Todos recordemos que en la ley 1819 del 2016 se trató de crear una especie de monotributo. Y en la ley 1943, en el artículo 64, se empezó a desarrollar este tema. Y recuerden ustedes que esta ley, por ciertos vicios de forma que tuvo en el Congreso de la República, fue declarada inexequible condicionadamente. ¿Qué quería decir esto? Que la ley sí iba a tener vigencia durante el 2019, pero que se hacía necesario que el gobierno volviera a tramitar una reforma tributaria, como en efecto lo hizo. Por eso ustedes observarán en la diapositiva que les indico que es el artículo 66 en la ley 1943 y es el artículo 74 de la ley 2010. Yo les ruego me disculpen si no trato de ser tan profundo en el tema del artículo, porque el artículo está en la ley y nos vamos más bien hacia la parte pedagógica de qué es lo que busca esta norma. Ustedes los contadores, quienes acompañan a los comerciantes en el trasegar diario, se darán cuenta que uno de los principales inconvenientes que tienen los comerciantes es el manejo inadecuado que hacen de la documentación para soportar costos y para soportar gastos. Nuestro sistema tributario colombiano se basa en que el impuesto se paga por la diferencia que existe entre los ingresos y unos costos y unos gastos, pero unos costos y unos gastos que deben estar plenamente soportados y que deben estar respaldados.
basta con que miren el artículo 107 del Estatuto Tributario y el artículo 771 rayado, donde nos dice que las facturas deben reunir unos requisitos, que se tienen que reunir principios de causalidad, de necesidad, de proporcionalidad, el principio de la anualidad, una serie de requisitos que incluso, que si ustedes recordarán, la pasada resolución 042 del mes de mayo viene y los reafirma. Entonces, ¿qué es lo que busca este régimen simple tributario? Simplificarle al comerciante la presentación y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Se crea con el fin de disminuir cargas formales y sustanciales. A pesar de que se dice que es un modelo opcional, aquí va la primera crítica. Dice que la DIAN puede incluir de oficio contribuyentes en este régimen tributario. ¿Cómo va a operar? O cómo opera, porque ya está funcionando desde el año inmediatamente anterior. Se presenta una declaración anual, pero que está sujeta a unos pagos bimestrales. ¿Qué comprende este régimen simple de tributación? Y aquí fue un gran desafío para los entes territoriales, para los municipios, porque en él se integra el impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio. Se integra los impuestos complementarios al de industria y comercio, como son el impuesto de avisos y tableros y las sobretasas que tenga este impuesto. Entonces, empecemos a concretar. La persona que se acoja al régimen simple de tributación va a unir en un solo impuesto lo que le corresponde pagar por el impuesto de renta y lo que le corresponde pagar por el impuesto de industria y comercio. Las personas que se acojan al régimen simple de tributación pueden acogerse al beneficio que consagra el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que es aquel que está relacionado con el pago de los aportes a la seguridad social. Recuerden que por empleados que devenguen hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no existe la obligación de hacer estos pagos a la seguridad social, los aportes parafiscales quedan exonerados. Permite otro premio, y es que los aportes que haga el empleador al régimen de pensiones los puede descontar de los recibos bimestrales. Si él está pagando mucha seguridad social por pensiones y le llega a dar un exceso, lo puede seguir descontando en los recibos electrónicos siguientes. Condición: todos los pagos de seguridad social, por favor, reitero esto, por favor, los deben hacer antes de que se pague el anticipo bimestral. Por ejemplo, este año, el bimestre enero-febrero, el primer anticipo hay que pagarlo en abril, en unas fechas que el calendario dio en abril. La seguridad social de enero, de febrero y de marzo, si el comerciante pretende utilizarlas dentro del régimen simple como un descuento tributario, tiene que cancelarlas antes de esa fecha. Como les decía, la DIAN puede registrar de oficio personas que considere que deben pertenecer a este régimen simple de tributación. La ley ordena, la ley 1943 ya lo decía, pero la ley 2010 le ordena a la DIAN que le tiene que enviar a los municipios la relación de las personas que se hayan inscrito en el régimen simple de tributación. Esto con el fin de coordinar el manejo del impuesto de industria y comercio. Igualmente, el contribuyente en el formulario que debe presentar anualmente tiene que identificar los ingresos, de dónde provienen, cuál es el origen de sus ingresos y en especial tiene que indicar el concepto y el municipio donde los ha percibido. Recuerden, cuando vayan a hablar de industria y comercio, por favor, porque sé que me van a hacer de pronto preguntas relacionadas con ese tema, les recomiendo que lean la ley 1819 del 2016, por allá por los artículos 350 y siguientes, dice dónde se entiende causado el impuesto de industria y comercio. ¿Por qué les digo esto? Supongamos por un momento determinado que este es un servicio que yo le estoy cobrando al municipio de Ocaña. Un saludo especial para quienes están en Ocaña viendo este Facebook. A la gente de Ocaña preguntarán, si Félix está prestando un servicio de capacitación, ¿en dónde lo está presentando? ¿Dónde lo está prestando? Pues yo estoy en Cúcuta.
El servicio se está causando en la ciudad de Cúcuta, porque es el lugar donde yo me encuentro ubicado. Como ahorita vamos a hablar de unos cuadros, que es lo que se tiene en cuenta para los ingresos o las limitantes para pertenecer al régimen simple de tributación, permítanme decirles desde ahora que los ingresos por ganancias ocasionales no entran dentro de este tope. Entrando en materia, ¿quiénes pueden pertenecer a este régimen simple de tributación? Perdónenme si yo en el ejercicio trato de clasificar ciertos negocios que por su complejidad se dificulta el soporte de costos. Por favor, no quiero estigmatizar a nadie, pero el negocio de la venta de productos de chatarra, lo que se conoce como reciclable, recuerden que estas personas que recogen por la calle desperdicios de aluminio, desperdicios de papel, de cobre, de vidrio, estas personas es muy difícil, por decir casi imposible, que cuando le vendan a un chatarrero mayor le den factura. No, es un absurdo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estaba ocurriendo antes de la expedición de la ley? Un señor que se dedicaba a la comercialización de estos productos de chatarra podía tener en el año ingresos de 500 millones de pesos. Y recuerden que les dije al comienzo que el impuesto se paga por la diferencia entre los ingresos, 500 millones de pesos y unos costos, pero son unos costos que tienen que estar soportados. Y si este señor que se dedica a la actividad de reciclaje no tiene las facturas de estas personas, en el evento de un requerimiento de la DIAN le decían, como usted no tiene soportes, debe cancelarle el impuesto a los 500 millones de pesos y en muchas ocasiones a la tarifa plena del 33%. Entonces, ¿qué hace este régimen de tributación? Dice, vamos a facilitarle a esta persona, porque de una vez me les adelanto, los impuestos los vamos a facturar o los impuestos los vamos a liquidar sobre los ingresos que perciba la persona, sea persona natural o sea persona jurídica. Entonces ya encontramos el primer hecho. ¿Quién se puede afiliar a este régimen simple de tributación? Cualquier persona natural o cualquier persona jurídica que desarrolle una actividad comercial, industrial o de servicios. Aquí sí es más amplio que la ley CESE, como lo vamos a ver más adelante. ¿Opera para quiénes? Para personas naturales o para personas extranjeras que residan en Colombia y que los ingresos, por favor, los ingresos brutos en el año no superen los 80.000 VTs. 80.000 VTs que en el año 2020, equivalían a 2.848.560.000 pesos. Es decir, una empresa que en el 2020 no obtuvo esos ingresos podía pertenecer a este régimen, o empresas que en este año 2021 los ingresos estén por el orden de los 2.904.640.000. Se pueden inscribir en este régimen simple de tributación. Ah, pero Félix, es que la empresa la vamos a crear en este de 2021. Pues tenga como referencia los 2.904 millones de pesos para que no supere esta cifra. Ojo que hay unas condiciones que tienen que mirar ustedes. Puede que una persona natural sea socia de varias empresas. Si ella es socia de varias empresas, los 2.904 millones de pesos se le deben tomar en referencia en conjunto. Me explico. Es socio de la empresa 1, de la empresa 2 y de la empresa 3. Con los ingresos que esa persona percibe en esas sociedades, no puede superar los 2.904 millones de pesos. Ahora bien, si la persona es socio en empresas y su participación es superior al 10%, se hace lo mismo. Repito, si la persona tiene varias empresas, se le suman los ingresos de todas las empresas. Si la persona es socia de varias empresas, solamente lo afectan aquellas empresas donde él posea más del 10% del capital. Si la persona, aparte de ser socio, es gerente o administra otras empresas, se hace lo mismo con los ingresos donde es socio, donde es partícipe. Algo que es muy importante y por favor lo deben tener en cuenta es que en el registro único tributario tiene que aparecer que se pertenece al régimen simple de tributación. Me adelanto en mi charla. ¿Por qué? Porque esto es lo que permite que quienes nos van a hacer los pagos no nos practiquen retención en la fuente.
Eso es lo que va a hacer que manejemos un mejor flujo de efectivo. Las empresas que se acojan al régimen simple de tributación tienen que contar con dos requisitos: la firma electrónica, que ustedes como contadores saben, ya casi que me atrevo a afirmar que es común a todos los contribuyentes, y la facturación electrónica, que también, como sabemos, es de carácter obligatorio desde el pasado 1 de noviembre del año 2020. Un cuidado que se debe tener con el régimen simple de tributación, que yo lo he denominado de esa manera y por eso se encuentra en rojo en la diapositiva, es que la persona tiene que ser muy cumplida, repito, tiene que ser muy cumplida con sus obligaciones tributarias y estar al pago al día de la seguridad social. Y aquí surge un interrogante y una pregunta. Félix, si la empresa de régimen simple de tributación se está integrando el impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio, ¿es por esos impuestos que tiene que estar al día? La respuesta es no. Tiene que estar al día con todas las obligaciones tributarias. Por ejemplo, si esta empresa del régimen simple de tributación tiene un vehículo, debe estar al día con el impuesto de ese vehículo. ¿Por qué? Porque esa es una obligación tributaria. Si esa empresa tiene un predio, tiene un bien al que le debe cancelar el impuesto predial, debe estar al día con esa obligación tributaria y debe estar al día con el régimen de seguridad social. ¿Quiénes no pueden acogerse a este régimen simple de tributación? No se pueden acoger las personas jurídicas extranjeras. No se pueden. No, pero es que no, porque usted es una persona jurídica extranjera, pero reunimos los requisitos para montar una sucursal en Colombia. Ustedes son una persona jurídica extranjera. Las personas naturales sin residencia en el país. Recuerden ustedes que la ley 1607 del 2012, por allá en el artículo 3 o 4, fijó los criterios de lo que se entiende por residencia en el país. No se pueden acoger a este régimen las personas naturales donde se configure un contrato de trabajo o un contrato realidad. ¿Qué me están diciendo aquí? Que un asalariado no puede pertenecer al régimen simple de tributación. Las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias o sucursales, como lo indiqué, de empresas del exterior o de personas jurídicas, no se pueden acoger a este régimen. Las entidades financieras, los bancos, las corporaciones de ahorro y crédito, las entidades de préstamo, no lo pueden hacer, ni tampoco las nuevas sociedades que resulten de procesos de extinción o de fusión de sociedades. No se pueden afiliar a aquellas empresas que realicen actividades de microcrédito. Las personas que realizan la gestión y venta o arrendamiento de activos, por ejemplo, las inmobiliarias, no pueden estar en el régimen simple de tributación porque ellas se dedican al arrendamiento de activos fijos. Las empresas dedicadas al factoring, las empresas de asesoría financiera, las de transmisión de energía, los que importan, fabrican o comercializan vehículos, tampoco lo pueden hacer. Los que importan combustibles en esta zona, ni los que producen armas o comercializan pólvoras, explosivos y detonantes. ¿Cómo va a funcionar el impuesto? Una cosa es la declaración anual y otro van a ser los pagos bimestrales. Lo primero que se debe hacer con el contribuyente que quiera pertenecer al régimen simple de tributación, perdónenme en lo que voy a hacer, voy a pasar 4 diapositivas de manera rápida, ya las regreso, es para indicarles que son 1, 2, 3 y 4 grupos. Son 4 grupos y de estos 4 grupos debemos determinar a qué grupo pertenece la persona que se quiere afiliar, sea natural o jurídica, repito, que quiera pertenecer a este régimen simple de tributación. El primer grupo corresponde a las tiendas, a los minimercados, a los micromercados y a las peluquerías. Estas personas tienen las siguientes tarifas. Si los ingresos son entre 0 y 6.000 VT, 6.000 VT equivalen a 217.848.000 pesos. Una pequeña peluquería que recibe este dinero, vamos a hablar de una peluquería que recibe 200 millones de pesos en el año. Para que este señor de la peluquería no se tenga que estar preocupando por
conseguir facturas, conseguir soportes, conseguir los costos y deducciones. La norma le está diciendo, mire, si usted recibe de ingresos 200 millones de pesos, deme el 2% como impuesto de renta e impuesto de industria y comercio. Es decir, que son 4 millones de pesos. Ustedes me van a preguntar, Félix, ¿y si es conveniente eso? Pues yo me atrevo a decirles que actualmente en el impuesto de industria y comercio, con 200 millones de pesos, ese contribuyente estaría pagando alrededor de 2 millones de pesos de impuesto. Ese sería su impuesto de industria y comercio. Y si ustedes me dicen cuánto se puede estar ganando una peluquería con 200 millones de pesos de ingresos, acuérdese que con una rentabilidad del 25% nos estaría dando 50 millones de pesos y estaría pagando un impuesto por el orden de los 7 u 8 millones de pesos. Es decir, que si este contribuyente se quedara por el régimen ordinario, pagaría entre impuesto de renta e impuesto de industria y comercio 10 millones de pesos, mientras que por este régimen simple de tributación estaría pagando 4 millones de pesos. El siguiente rango de la tabla me dice, si la persona, la tienda, el minimercado, la peluquería, el micromercado, recibe entre 6.000 VTs o hasta 15.000 VTs, o dicho de otra manera, entre 217 millones y 544 millones de pesos, el impuesto que me paga es del 2.8%. Repito, está integrado el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, el complementario de avisos y tableros. Cuando se integran los impuestos, algunos dicen, y yo sostengo esa teoría, que para este grupo, esta tarifa le integra el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio y el impuesto a las ventas. ¿Por qué? Lo voy a decir más adelante, que un artículo lo trae de manera expresa. Hay un segundo grupo, son aquellas personas que se dedican al comercio al por mayor o al comercio al por menor, que prestan servicios mecánicos, servicios técnicos, electricistas, actividades agroindustriales, de telecomunicaciones, como nuestro amigo Exxon, a quien quiero agradecer porque está facilitando esta charla. A él la norma le está diciendo, mire, yo voy a hablar puntualmente para Exxon, si los ingresos de su empresa son entre 0 pesos y 217.848.000 pesos al año, págueme el 1.8% de esos ingresos y ese es el impuesto de renta suyo y el impuesto de industria y comercio para este grupo. Sigo con este grupo, los profesionales, donde me incluyo. Por eso, quien les habla creó una empresa porque me di cuenta de lo siguiente, que con los ingresos míos como persona natural cancelo al año alrededor de 42 millones de pesos, era lo que estaba cancelando, y con esta tarifa, con el régimen simple de tributación, voy a cancelar alrededor de unos 25, 26 millones de pesos, y que me comprende el impuesto de industria y comercio, y donde me dan la facilidad que los aportes que hago por pensiones los puedo manejar como un descuento tributario. Entonces ya tenemos 3 grupos. Un primer grupo que corresponde a los mini mercados, a las tiendas, a las peluquerías. Un segundo grupo para aquellas personas que prestan servicios técnicos, comercio al por mayor, comercio al por menor, actividades industriales de agroindustria y de telecomunicaciones. Un tercer grupo que comprende los servicios profesionales y un cuarto grupo que comprende las actividades del expendio de comidas, las actividades de transporte. Y aquí me regreso para hacer 2 observaciones. La primera, en este grupo al comercio al por mayor y al de tal, ¿sí?, a mí me queda una pequeña duda, antes de que la vayan a preguntar, no sé si algunos han caído en cuenta que hay personas de este grupo, mini mercados o tiendas pequeñas, que están incluidas también en este comercio al por mayor y al de tal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Quédense en este grupo, así la tarifa sea del 2%, porque las personas que están aquí no cobran el IVA. Ojo. Mientras que quienes están aquí, recuerden que sí, van a cobrar el IVA, y el IVA, por no estar incluido dentro del régimen tributario simple, se tiene que incluir el valor del IVA cobrado y el valor del IVA descontable en el formato 2593, que es el que se utiliza para la presentación de los anticipos bimestrales que ya les voy a explicar. Este comercio al por mayor y estos servicios profesionales tenemos que cobrar IVA,
sea, por favor, quítense de la cabeza de que si Félix en el año recibe 200 millones de pesos, le corresponde pagar el 5.9% como impuesto de renta y como impuesto de industria y comercio. Sí, pero aparte por esos 200 millones de pesos, por superar los topes del régimen común, debo cobrar el impuesto a las ventas y se lo debo entregar a la DIAN. Ojo con eso. Y en por eso me están diciendo que la persona que se dedique al expendio de comidas, el señor de las bebidas, el del bar, adicional a eso, debe cobrar el impuesto al consumo. Es decir, pero recordemos que ese impuesto al consumo no lo paga la persona, el comerciante, sino que se lo adiciona al consumidor final en el producto que está adquiriendo. Se debe pagar este impuesto. Y retomo el ejemplo, para no herir susceptibilidades, vamos a hacer el ejercicio con Félix. Félix obtiene en el año ingresos por 500 millones de pesos. Él debe cancelar el 7.3%. Ese es el impuesto que debe cancelar Félix, algo así como 36.500.000 pesos. ¿Qué comprende esos 36.500.000? El impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio. Una vez que yo he cancelado esos 36.500.000, surge la pregunta, Félix, ¿y usted lo tiene que pagar cuándo? ¿Dentro de un año? No. Aquí es donde aparece la figura de los anticipos. Anticipos que son bimestrales, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre. Anticipos que se deben pagar de acuerdo a las fechas que establece el gobierno nacional mediante decreto. Este año, por ejemplo, el bimestre enero-febrero, no sé si fue producto de la pandemia o nos quieren ayudar, no nos exigen que lo paguemos en marzo, sino que nos piden que lo paguemos en el mes de abril. No debemos olvidar que como tenemos firma electrónica y facturación electrónica, estos formatos se deben presentar de igual manera, electrónicamente. Y no olviden, por favor, que en ese formato 2593 se debe tener especial cuidado porque hay que identificar los municipios de donde se percibe el ingreso. Porque la DIAN, una vez recaude el dinero, tendrá que hacer los giros y las erogaciones a cada uno de estos municipios. Entonces, recordemos que Félix está en el cuadro número 3, que es el de los servicios profesionales. Entonces, así como en la tarifa mostré 4 grupos, permítanme adelanto aquí 4 diapositivas, las bases del anticipo también están dadas para los 4 grupos. Entonces, en el caso de Félix Quintero, quien les habla, una cosa es que Félix va a recibir en el año 500 millones de pesos. Eso es lo que yo voy a percibir. Pero esos 500 millones de pesos pueden estar distribuidos en una parte en enero, una parte en febrero, una parte en marzo, una parte en abril y así sucesivamente. Por ejemplo, en enero yo recibí 10 millones de pesos y en febrero recibí 15. ¿Cuáles son los ingresos del bimestre? 25. La proyección de los 500, por favor, permítanme decirla que es, la tengo en la mente, es una aspiración que tengo de llegar a los 500 millones de pesos. Pero en enero y febrero yo he recibido 25 millones de pesos, entonces ubico esos 25 millones de pesos y observo que están en el primer rango, entre 0 y 1000 VTs, hasta los 36 millones de pesos. Entonces yo en ese bimestre debo cancelar de esos 25 millones de pesos el 5.9% y debo cancelar adicional la diferencia que haya generado el IVA que cobré menos lo que tenga descontable. ¿Cuándo voy a pagar eso este bimestre? En el mes de abril. Perfecto. En el mes de marzo, Félix le fue bien, gracias a Dios, y recibe 30 millones de pesos. Y en abril, recibe 20, es decir, que recibí 50 millones de pesos. Miren cómo en el acumulado de los 4 meses ya llevo 75, pero en el anticipo que debo cancelar, que es el correspondiente al mes de marzo y abril, yo he percibido 50 millones de pesos, los ubico y están en el segundo rango, están entre 36 y 90, entonces debo cancelar en el mes de mayo, cuando debo presentar el anticipo, el 7.3%. Esta es la fluctuación que tengo que estar haciendo. Voy a exagerar y les ruego me disculpen. Llevamos el acumulado en 75 millones de pesos. En mayo recibo 25 millones de pesos y en junio recibo 100.
Es decir, los ingresos del bimestre son de 125 millones de pesos para un acumulado de 200 millones de pesos. Entonces, en ese bimestre, cuando yo ubique los 125 millones de pesos, están en el rango 3, es decir, que debo pagar el 12%. Y así sucesivamente presento los anticipos. Cuando yo vaya a consolidar el año, es que encuentro que recibí los 500 millones de pesos. Entonces, los 500 millones de pesos no los liquido por acá, por favor, sino que los liquido en esta diapositiva. Es decir, que el impuesto mío era el anual, el del 7.3, y hago el descuento del pago de todos los anticipos que realicé en cada uno de los bimestres. Hay contribuyentes que pueden estar realizando dos actividades. Me explico. Félix, yo tengo una tienda, Félix Quintero tiene un mini mercado y Félix Quintero es abogado. Si ustedes observan, la de los servicios profesionales tienen la tarifa más alta. La ley me ordena de que todos mis ingresos se van por la tarifa más alta, es decir, por la de servicios profesionales. ¿Es obligatorio que me inscriba en el RU? Sin lugar a dudas. Lo debo hacer antes del 31 de enero del año en el cual voy a ejercer el régimen simple de tributación. Sí, tengo que hacerlo. Si no lo hago, no me puedo acoger por ese año al régimen simple de tributación. ¿Quiénes se pueden acoger en el año 2021? Las empresas nuevas, para que tengan mucho cuidado con este régimen de simple de tributación. Una empresa nueva que se cree por el año 2020, que ya estoy explicando porque esta ley es pasada, no aplica para este año, muchas personas de ellas que se acogieron al régimen simple de tributación y no presentaron el anticipo, tenían que haberlo hecho incluyendo los 13 bimestres. Por el año 2020, que ya no lo vamos a explicar más, el contribuyente, si pagó industria y comercio, puede descontar los recibos. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del 1 de enero del 2021, los municipios tenían que haberse acogido a este régimen simple de tributación respecto de aquellos contribuyentes que así lo deseen y no les pueden liquidar más el impuesto de manera personal. Se va a presentar una declaración anual. Y quizá lo más importante, porque la gente no ha caído en cuenta, es que al régimen simple de tributación, por favor, no se les practica retención en la fuente. A estos contribuyentes no se les practica retención en la fuente, ni se practican autorretención. Si un simple, alguien del régimen tributario simple, le compre a un tercero que es agente retenedor, es el tercero quien debe practicar la autorretención. Muchas personas del régimen simple tributario los ingresos los perciben con tarjeta de crédito, es decir, venden productos, el señor de la peluquería, el que estábamos dando en el ejemplo, y le cancelan con una tarjeta de crédito. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que él percibía 200 millones de pesos en ingresos y que su tarifa era algo así como el 2%, ¿recuerdan? Entonces aquí me están diciendo que los ingresos que yo reciba por tarjeta de crédito, déjenme doy un ejemplo para dar claridad, de los 200 millones de pesos de la peluquería, 100 fueron en efectivo y 100 millones de pesos fueron con tarjeta de crédito. Entonces uno inicialmente diría, ¿le toca cancelar el 2%? No, cancela por los 100 millones de pesos el 2%, pero por los otros 100 millones de pesos tiene una rebaja del 0.5%, es decir, que paga el 1,5%. El incumplimiento de condiciones o de requisitos en el régimen simple tributario, recordemos, no estar al día con el pago de la seguridad social, no presentar de manera cumplida las obligaciones tributarias, hacen que el beneficio del régimen simple de tributación se pierda. Y una figura que dice la norma es que la DIAN podrá crear liquidaciones provisionales con base en este impuesto. La mora, es decir, no pagar, porque una cosa puede ser
que yo presente el anticipo que me corresponde el 20 de abril y no lo pague. Eso es mora, quede en mora. Ah, pero Feli, la presenté cumplido. Mi hijo, pero está en mora. La mora o el no pago del impuesto o la presentación extemporánea del anticipo en el régimen tributario simple es una causal de exclusión y no se podrá optar por el régimen en el año siguiente. ¿Me explico? Me salgo este año, pierdo el beneficio y en el 2022 tampoco me puedo acoger y solamente podría hacerlo en el 2023 si el sistema está funcionando. Los responsables de IVA del numeral primero del artículo del artículo 908 no tienen derecho a descontables. Explico. Los responsables de IVA del numeral primero del artículo 908 no tienen derecho a descontables. Si ustedes me preguntan, ¿cuáles son los del numeral primero del artículo 908? Estos, las tiendas pequeñas, los minimercados y las peluquerías. Es decir, que si ellos no tienen derecho a descontables es porque ellos tampoco están cobrando IVA. El régimen que se le aplica al procedimiento del régimen simple tributario es el mismo, es decir, la DIAN no pierde sus facultades de fiscalización y de verificación y de entrar a comprobar que el contribuyente sí reúna las condiciones para estar en el régimen simple de tributación. Les voy a pedir un recesito de 15 segunditos, por favor no se retiren, mientras cambio aquí las diapositivas y pasamos para lo del régimen simple, para el régimen de las zonas especiales, sociales y económicas CESE. Del régimen simple de tributación, al final de la jornada vamos a dar la oportunidad de realizar una serie de preguntas o interrogantes si las tienen a bien y reitero, como lo dije anteriormente, si existen dudas que su complejidad amerita más estudio, con el mayor gusto las estaré contestando al correo especial. Vamos a hablar de un tema que es muy simple, pero muy complicado. A mí en la calle muchas personas me paran y me dicen, Félix, ¿sería bueno que mi empresa se acoja al CESE? Y la respuesta es, depende. Al CESE hay que tirarle, amigos, muchísimos números. Hay que mirar, sobre todo con las empresas que ya están preconstituidas, con empresas preexistentes. Si alguien quiere documentarse sobre el CESE aparece. Voy a hacer un comentario para los contadores que está al margen para que por favor lo lean. Hay una entidad que está fiscalizando demasiado a los contribuyentes y es la famosa UGPP. La UGPP está utilizando para sus investigaciones criterios y está citando el artículo 244 de la ley 1955. Que es el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque. Antes del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque existía el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos, que está consagrado en la ley 1753 del 2015. ¿Por qué hago esta mención? En ese Plan Nacional de Santos se incluyó el artículo 153 o 135. Perdónenme si tengo la dislexia respecto de esos dos números. Y en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque se habla del artículo 244. El artículo es muy parecido. La diferencia del artículo del presidente Duque es que facultó a la UGPP para que se inventara un sistema de presunción de costos. Esa presunción de costos la expidió la UGPP en una resolución que expidió el 12 de febrero del 2020. Pero amigos, el 21 de febrero del 2020, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 244 de dicha ley. Es decir, esa norma no existe. Si esa norma no existe, también se le cayó la resolución a la UGPP. Después en otro tema, si quieren y lo solicitan, hablamos de esta situación. Pues bien, en este Plan Nacional de Desarrollo
que es la ley 1955 del año 2019, la misma ley se firmó en Valledupar el 22 de mayo del año 2019. ¿Por qué hago mención a eso? Porque la norma, el artículo 268 de la ley 1955 del 2019 dice que el plan cese se podrá aplicar para empresas que ya existan o las nuevas que se creen dentro de los 3 años siguientes a la vigencia de la ley. Repito, para las empresas nuevas, no me suena atractivo. Para las empresas que se creen, por favor, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. Si a mí me están diciendo que me van a dar un beneficio por 5 años y yo tengo una empresa que creé en el 2020, voy a gozar del beneficio 20, 21, 22, 23 y 24. Esos son los 5 años donde voy a pagar de impuestos 0 pesos. Pregunta, ¿qué pasa si creo una empresa en el 2022? Voy a tener el beneficio por el 2022, 23, 24, 25 y 26. Es decir, que me acabo de ganar 2 años más de beneficio tributario, lo veremos más adelante. Ese artículo 268 de la ley 1955 es la que trajo el beneficio de las zonas cese. Yo siempre me he hecho una pregunta, ¿por qué no se permitió para personas naturales? Si el espíritu de la norma es ayudar a las empresas en la zona de La Guajira, norte de Santander, Arauca, la ciudad de Armenia y la ciudad de Quibdó, aunque la ley dice que igualmente para aquellas ciudades donde el desempleo en los últimos 5 años haya estado superior al 14%, en ninguna otra parte del país se ha dado este fenómeno. Entonces se pregunta, ¿por qué no le dieron eso a las personas naturales? Recuerdo que a finales del año 2019 en la Cámara de Comercio se hizo una reunión con el presidente Duque y el ministro de Hacienda. Si ustedes observan la redacción original de la ley 1955, solamente contemplaba 3 actividades: la actividad industrial, la actividad agropecuaria y la actividad comercial. A raíz de la presión que le hicieron los gremios en esa reunión al presidente Duque, él le ordenó a su ministro de Hacienda y se incluyó en un proyecto de ley el sector turismo y el sector salud. Y entraron esas 2 actividades nuevamente. Esta ley 268 ha sufrido una pequeña modificación que fue dada por el artículo 10 de la ley 2069 de ahorita de diciembre del 2020. Esta ley 2069 de diciembre del 2020, que muchos la conocen como la ley del emprendimiento, le anexó un parágrafo al artículo 268. Dice que por el año 2020, por favor, contadores públicos y personas que me observan, por el año 2020 no es obligatorio cumplir el requisito del aumento de empleo. Más adelante lo voy a decir en profundidad y lo vamos a explicar. Por el 2020 este requisito no se debe cumplir y su razón lógica la tiene: los efectos de la pandemia. La pandemia no permitió que en muchos establecimientos y empresas se contratara más personal, sino que por el contrario se diera la figura de prescindir de personal. Este artículo 268 está reglamentado por la ley 2112 de noviembre 24 del 2019. ¿Qué hace este decreto? Por favor, les sugiero, les recomiendo, aprendas en las definiciones, no tanto como aprenderlas, sino tenerlas claras. Lo que nos define este decreto nos da muchas pautas para la interpretación de la ley. Este decreto 2112 lo que hizo fue incorporar en el decreto único reglamentario tributario, que es el decreto 1625 del 2016, los artículos 121, 23.21 al 121.23.2.10. Parece dando unos números de celular citando esos artículos. Y les recomiendo también, por favor, que lean
el decreto 1606 del diciembre 5 del 2020 y el oficio de la DIAN 1362 del 2019, que viene a interpretar qué se debe entender o cómo se debe entender lo dicho por la ley. ¿Quiénes pueden acogerse al régimen cese? Se pueden acoger cualquier tipo de sociedad comercial. Félix, limitada, sí. Por acciones, sí. Anónima, sí. Comandita simple, como ustedes la quieran llamar. Cualquier sociedad que revista la condición comercial puede estar y vincularse al régimen cese. Condición: esta sociedad, ¿han hecho preguntas? Esta cese debe estar ubicada en los siguientes territorios. Por favor, no nos pongamos a inventar más. En Ocaña le preguntan a uno, pero Río de Oro que queda aquí cerquita, lindo. No, en Ocaña Río de Oro es del departamento del Cesar. No se puede pertenecer al régimen cese. Solamente las empresas que estén ubicadas en cualquier municipio del departamento de La Guajira, cualquier municipio del departamento norte de Santander, el departamento de Arauca y los municipios de Armenia y Quibdó son los únicos territorios que podemos denominar como zonas cese. No hay otro lugar. Entonces ya tenemos dos cosas. Uno, debo ser una sociedad. Segundo, debo estar en uno de esos territorios que la ley expresamente ha demarcado como zona cese. Tercero, debo estar inscrito legalmente en la Cámara de Comercio. ¿De cuál? La Cámara de Comercio de cualquier municipio de la zona cese. ¿Cuándo debo estar creado? A más tardar el 24 de mayo del 2022. ¿Qué debo hacer? Debo estar inscrito en el RU como cese y debo mantener el RU actualizado e indicar que soy una cese. ¿Qué debo hacer como empresa? ¿A qué me puedo dedicar? La ley me dijo que me tengo que dedicar a una de las siguientes 5 actividades. Me debo dedicar a realizar una actividad industrial. Me puedo dedicar a realizar una actividad agropecuaria. Me puedo dedicar a una actividad comercial, a una actividad de salud o a una actividad turística. Entonces, ser sociedad comercial, estar en una zona cese, mantenerme inscrito en la Cámara de Comercio, mantener actualizado el RU, indicar que soy una empresa cese y tengo que desarrollar una de estas actividades comerciales. ¿Cuál es la finalidad de la zona cese? Generar empleo. Este es el gran quid del asunto, es generar el empleo, fomentar el desarrollo del empleo, generar empleo en la zona cese porque se ven afectadas por la escasez de personal. Pero este empleo que yo genero lo debo mantener durante todo el tiempo que me dure el beneficio cese o que pretenda estar dentro del beneficio cese. Debo enviar cada año una información a la DIAN, que se las explicaré más adelante, qué es lo que debemos enviar. Con las dudas que se han presentado con la ley cese, se dan de 2 puntos de vista y yo los voy a tratar de aclarar. Es, ¿cuáles son las actividades económicas? ¿Qué es una actividad principal? ¿Qué es una actividad secundaria? ¿Y en qué consiste la generación, el incremento o el aumento del empleo? Que es lo que me ha generado dudas en este aspecto. ¿Qué es el sector primario? El sector primario, el DANE, porque la ley dice que acogeremos la clasificación CIUU que hace el DANE. El DANE nos tiene clasificados en 5 sectores. El sector primario, que es el que tiene que ver con los recursos naturales, con el sector de la minería. Un sector secundario, que corresponde a la transformación de la materia prima
bien sea en nuevos productos o en nueva maquinaria o en nuevas herramientas, y donde se destaca principalmente toda la actividad industrial y la actividad de la construcción, aunque aclaro de una vez que el sector de la construcción no se puede acoger al régimen cese. En el sector terciario se encuentran las actividades de comercio y las actividades de servicios. Aquí destacamos el comercio, los servicios bancarios y los servicios que prestamos generalmente. El sector cuaternario abarca actividades intelectuales relacionadas con la investigación, desarrollo de proyectos, innovación, informática. Todo este rango entra en este cuarto sector. Y un quinto sector es el que comprende las actividades con la organización, toma de decisiones, aplicando nuevas tecnologías, temas relacionados con la seguridad ciudadana, con la cultura. Frecuentemente, y el error que ha ocurrido, es que todo el mundo cree que la economía está clasificada solamente en 3 sectores, cuando la clasificación del DANE nos habla es, por el contrario, de 5 sectores económicos. Entonces, aquí es cuando entra el decreto 2112 a hacer una serie de reglamentaciones, es el reglamentario de la ley, y nos da una serie de definiciones que voy a tratar de explicarla lo más sencillo posible porque la norma es muy clara. Zona cese. Definieron cuáles son las zonas cese. Las zonas cese son única y exclusivamente, por favor, La Guajira, el departamento norte de Santander, el departamento de Arauca, las ciudades de Armenia y las ciudades de Quibdó. Me voy a adelantar a una serie de interrogantes que le pueden estar surgiendo a ustedes, amigos contadores, y ¿esto quiere decir que una empresa no puede desarrollar otra actividad fuera del departamento? Sí, claro que la puede desarrollar. Yo soy asesor de una empresa en norte de Santander que se dedica al comercio de electrodomésticos aquí en Cúcuta. Esa empresa es CESE, pero desarrolla su actividad comercial en Aguachica. Por la actividad comercial que se desarrolla en Aguachica, así sea la misma actividad que desarrollamos aquí en Cúcuta, no contamos con el beneficio cese. Las zonas cese son las que les acabo de nombrar. ¿Cuáles son las actividades económicas? Las actividades económicas son las que dice la resolución 139 de la DIAN. Y esta resolución, sí, dice, clasifica de acuerdo a una codificación que ustedes conocen de cuatro dígitos, que es necesario utilizarla más adelante. ¿Cuál es la actividad principal, económica principal? Me les adelanto. La actividad económica principal es aquella actividad industrial, agropecuaria, de comercio, de turismo o de salud que genera para mi empresa ubicada en la zona cese más del 50% de los ingresos. Primera observación. Eso me lo dice el decreto 1606 del 5 de diciembre del 2020, donde percibo la mayor cantidad de ingresos por esa actividad, debo hacerlo en la zona cese. ¿Qué es una actividad económica secundaria? Dijo alguien de una manera muy jocosa y tenía la razón. Son todas aquellas actividades que no son la principal. No, pues qué gracioso. No, sí tiene mucho de lógica. La actividad económica secundaria es aquella actividad que una empresa desarrolla, pero que no es ni industrial, ni agropecuaria, ni comercial, ni de salud, ni de turismo. Me explico. Es muy probable que una empresa que se dedique al comercio también tenga como otra actividad la asesoría profesional, preste servicios de asesoría, lo puede hacer. El comercio sería su actividad principal, su actividad de asesoría sería la secundaria. No, es que lo que más le produce ingresos a Félix es las asesorías que él brinda. Esa es mi actividad principal. Pero él también tiene una tienda. Esa es mi actividad secundaria. En el caso mío, no podría hacer cese. No primero, porque soy persona natural. Pero si fuera a constituir una empresa de abogados, tampoco podría, porque esta actividad no está catalogada dentro de las 5 que dijimos que se pueden realizar. Ojo lo que voy a decir y que está en la diapositiva en rojo. Actividad secundaria es la que no es la principal.
que a muchos les puede causar gracia la definición como lo estoy haciendo. La principal es agropecuaria, industrial, comercial, turismo y salud. Todo lo que no nombré dentro de estas 5 actividades comerciales se consideran secundarias, pero lo que escribí en rojo, porque lo dice el decreto, es lo siguiente. Las empresas industriales, ojo, que es el que produce, que es el que fabrica, y el que desarrolla la actividad agropecuaria, mire que no nombré las otras 3, repito, de las 5, y perdónenme que parezca cansón con esto, pero es que esto es lo que nos va a dar claridad sobre muchas dudas que van a surgir. Actividad industrial, actividad agropecuaria, actividad comercial, actividad de salud, actividad de turismo. Estas 5 actividades las puedo desarrollar en la zona cese. ¿Cuáles son las actividades secundarias? Las que tengo en esta mano. ¿Cómo se llaman? Las que no tengo en la mano izquierda, todas. Pero el legislador me dijo, ojo, si usted es industrial, pum, y si usted es agropecuario, lo que me venda en otros territorios que no sean zona cese, también se lo considero actividad secundaria. No sé si estoy siendo claro, por favor, a los que están presentes aquí, sí se capta la idea de lo que les quiero decir. ¿Por qué? Porque son solamente, y lo vamos a ver ahora más adelante, el agropecuario y el industrial pueden vender sus bienes fuera de la zona cese. Ojo lo que voy a decir, por favor, que no los confunda. Yo asesoro una empresa comercial, se dedica a la venta de electrodomésticos. Un señor vino de Bogotá y nos quiere comprar 100 televisores. Pregunta, Félix, ¿se los pueden vender dentro de la zona cese? Sí, claro, se los vendemos aquí en Cúcuta. Y él verá, se los podemos despachar, pero la venta se hizo en Cúcuta, que es una zona cese. Miren cómo este comercial está vendiendo aquí en la zona cese. Pregunta, el industrial Cerámica Italia, que tiene su empresa y fabrica aquí en Cúcuta, ¿en qué se diferencia del que vende los electrodomésticos? Que uno es industrial y el otro es comercial. Los dos decidieron montar una empresa en Bogotá, una sucursal. El industrial montó una sucursal en Bogotá y mi empresa comercial montó una sucursal en Bogotá. Los ingresos que se perciban en Bogotá por parte de la comercial no gozan del beneficio cese. No tienen el beneficio cese. Mientras que para el industrial, para Cerámica Italia, esa actividad, por ser considerada secundaria, sí se puede beneficiar del cese. Perdón, que van a hacer una pregunta. Doctor Félix. Sí, señor, doctor Félix. Preguntan aquí a través de los comentarios en el Facebook Live. Si una empresa constituida en el 2020 no operó, ¿qué documentación debe enviar para acogerse en el año 2021? La empresa no operó en el... Fue constituida en el 2020, pero no operó. ¿Qué documentación debe presentar para acceder? Le agradecería que dejáramos esa pregunta para la parte cuando... Porque es que me hace adelantar un montón de diapositivas relacionadas con la documentación que se tiene que enviar, que voy a ver si me le adelanto uno, es el registro de la Cámara actualizado, un informe por parte del revisor fiscal, una declaración juramentada debidamente notariada, donde diga si se cumplieron las condiciones o no para hacer cese. A mí me surge una duda, si la empresa no desarrolló actividad en el 2020, ninguna actividad, no tiene ningunos ingresos. Los periodos fiscales son independientes, ojo lo que voy a decir, para la persona que está preguntando en el Facebook. El año 2020 es totalmente independiente del año 2021 y a su vez va a ser independiente del año 2022. Una empresa que se acoge al beneficio de la cese en el 2021 puede que en el año 2022 no desee hacerlo y quiera regresar al régimen ordinario. Pero le complemento y le doy la respuesta con toda exactitud cuando esté en la diapositiva de la información que hay que enviar. Doctor, otra pregunta. Si una empresa vende software y adicional presta servicios de asesoría, ¿puede acceder a la zona cese? Repite la pregunta, sí, por favor. Si una empresa vende software
y adicional presta el servicio de asesoría, ¿puede acceder a la zona? La respuesta es, si esa empresa se encuentra ubicada en una zona cese y lo que comercializa, ojo, porque lo que comercializa es el software, debe mirar si esa actividad de comercialización de software es la que le produce la mayor cantidad de ingresos. ¿Por qué? Porque la de la asesoría está catalogada, cuando hacía el ejemplo de las manos, está catalogada como actividad secundaria. Si esa pregunta me la hacen y me dicen, no, es que lo que más le produce ingresos es la actividad secundaria, respecto de la comercialización del software, le diría con toda seguridad de que no se puede acoger al beneficio de la zona cese porque sus ingresos provienen de una actividad que no está catalogada como principal dentro de las 5, que es la comercial. ¿Y otra? Doctor, una tercera pregunta. Una empresa creada en 2019 que vende servicios de telecomunicaciones, recargas, programas de comunicaciones, instalaciones de servicios de Internet, ¿puede acceder a ello? Es igual. Esa es la pregunta, es anterior a qué está comercializando. Recuérdense que la comercialización es de bienes o productos, ¿sí? Entonces la respuesta está, y por eso yo les decía que con el decreto 2112, lo primero que tenemos que definir es cuál es la actividad principal que desarrolla cada una de las empresas. Doctor, hay una inquietud acá. Si la empresa tiene asesores comerciales a nivel nacional, ¿influye en algo? Sí. Gracias por la pregunta y a la persona que está haciendo la pregunta, ¿me regala el nombre? Diana Carolina Mora. Ah, mi amiga Diana Carolina Mora. Diana, mire, lo primero que se debe mirar con estos asesores comerciales, y yo les recomiendo que lea la ley 1819 del 2016 en su artículo del 350 en adelante, porque es que en esa ley se vino a zanjar un problema que se estaba presentando con el impuesto de industria y comercio, que es dónde se entiende perfeccionada una venta, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que tienen que integrar las normas? Por lo siguiente, Diana, mire, puede ocurrir, y lo dijo la ley, que yo soy el dueño de la mercancía y estoy en la zona cese para su asesor comercial. Y ese asesor comercial hace la venta en Bucaramanga. Él se va a vender productos en Bucaramanga, productos que yo comercializo. Porque si yo soy el fabricante de ellos, no tengo ningún problema, Diana. El problema se presenta es con el comerciante. Porque ¿qué dice la norma? La norma me dice que el que esté ubicado en la zona cese puede vender productos en la zona cese para fuera de la zona cese. Es decir, puedo vender productos en Cúcuta para ser consumidos en Bucaramanga. Entonces, alguien inicialmente, y es la duda suya, Diana, me podría decir, o sea que la persona de Bucaramanga tiene que venir a comprar aquí a Cúcuta. No necesariamente. Por eso está operando su agente comercial o su asesor comercial en Bucaramanga. Lo único que yo les recomiendo que tengan especial cuidado es que, de acuerdo a la ley 1819, la venta se entiende perfeccionada donde se convenga el precio. Me explico. Ese asesor comercial suyo, Diana, que es empleado mío aquí de Cúcuta, él se va a vender televisores a Bucaramanga. Y yo le digo, el precio de los televisores son 200.000 pesos, Jairo. Usted no los puede vender a menos de 200.000 pesos. Ese es el precio. Y él va y me dice a mí, en Bucaramanga consigue quien le compre esos televisores en 200.000 pesos. La venta la hicimos desde acá, porque el precio salió condicionado desde Cúcuta. Diferente si yo a ese asesor comercial, él me llama y me dice, Félix, acabo de vender unos televisores en Bucaramanga y los dejé en 195.000 pesos. Diana, ¿en dónde se combinó el precio? En Bucaramanga. Entonces, de acuerdo a la ley 1819, la venta se entiende perfeccionada, es en esa ciudad. Entonces, por eso les recomiendo que lea, porque en el comercio, la norma lo dijo, que se entiende perfeccionado donde se acuerden precio y entrega de las unidades. Conmigo se reían cuando yo asesoraba al municipio de Cúcuta, porque yo les decía que podía venir gente de otras ciudades y perfeccionar la venta en el Parque Santander. Ahí sentados hablando, tomando tinto, decidieron convenir la cantidad
y el precio, la venta, le corresponde a Cúcuta y el impuesto le corresponde a la ciudad. ¿Alguna otra? Doctor, pregunta Alberto García. Si una empresa industrial que comercializa sus productos fabricados, pero que en paralelo comercializa, es decir, compra y vende otro tipo de artículos, ¿los ingresos derivados de la actividad comercial de estos otros productos están incluidos, sean parte que estos se venden a nivel nacional o exporten? Listo. Dos cosas que vamos a precisar con los comerciantes y con los industriales. La pregunta que me hace Alberto está encaminada a que se trata de alguien que realiza dos actividades comerciales, una principal, que es la industrial, una secundaria, que es la comercial. Curiosamente, en la pregunta que él hace, las dos actividades se encuentran inmersas en el cese. Por la actividad industrial, Alberto, con toda seguridad, lo que venda aquí en Cúcuta, lo que venda en Bucaramanga, lo que venda en Palmira, lo que mande para el exterior, si se trata de sus productos fabricados, gozan del beneficio cese. Segunda parte de su pregunta, ¿qué hago con los productos comerciales? Es decir, que yo le compro a otro que es mi proveedor y los comercializo. Respecto de todos los ingresos que usted perciba por la comercialización de esos productos en la zona cese, es decir, que lo realice aquí, gozan del beneficio de la zona cese. Sí, pero es que parte de esos productos yo los vendo en Bucaramanga. Entonces, ¿dónde vuelve el interrogante, Alberto? ¿Bajo qué figura los vende? No es que nosotros tenemos una sucursal allá en Bucaramanga y de aquí para allá remitimos los productos y los vendemos. Esos no gozan del beneficio, porque para que gocen del beneficio se tienen que vender en Cúcuta. Otra cosa es que el destino final de esa mercancía sea Bucaramanga. No sé si esté claro. Doctor, pregunta Luz Karime. Al estar en zona cese, los bancos no dejaron de practicar la retefuente por venta en tarjetas. Esas retenciones que nos descontaron, ¿cómo debe llegar, ya que aún los bancos no las han devuelto? Correcto, me adelanto a la respuesta porque se los iba a decir al final. Si la memoria no me traiciona, el decreto 1605 del 5 de diciembre del 2020, en el artículo 6, pero yo no me voy a pegar de ese artículo 6 que dice que a las personas que no se alcanzaron a inscribir ni actualizar en el RU, el cese, no se les debe practicar retención en la fuente, se les debe hacer la devolución. Yo les sugeriría a ustedes respetuosamente que le dirijan un derecho de petición al banco, derecho de petición que está en el artículo 23 de la Constitución, y le dicen que por favor, ¿sí? Porque así lo dice la ley, a las empresas de las zonas cese no se les practica retención y que si se les llegara a practicar retención, esta se practicará proporcional a la tarifa aplicable. Explico qué es lo que quiere decir esa norma. Quiere decir que durante los 5 años, y contadores públicos, en eso sí los quiero ver bravos, ¿qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente no es un impuesto. La retención en la fuente es un mecanismo mediante el cual el Estado aspira a recaudar de manera anticipada lo que le corresponde a un contribuyente pagar de impuesto. ¿Cuánto le corresponde pagar de impuesto a una empresa cese? El 0%. Luego la retención tiene que ser 0. El artículo, esta mañana lo tenía en la memoria, si me dejan me adelanto y le muestro rapidito cuál es el artículo 1.2.4.16 del decreto 1625, que es el DUR, le dice cuál es el procedimiento, qué tiene que hacer el banco para que no se dejen engañar de que es que no se puede, que reclámeselo a la DIAN. No. La norma, el 12416 del DUR, dice que el interesado en que se le devuelva la retención le dirigirá un escrito al agente retenedor, en este caso el banco, para que proceda a devolverle las retenciones que le practicó, ¿sí? Y que él a su vez, es decir, el banco, las puede descontar de las retenciones futuras que tiene por hacer o que pueda llegar a realizar. Entonces, mi recomendación es que mediante derecho de petición
le dirijan y miren el decreto 2112 y el decreto 1606, donde se dice que a las empresas ubicadas en las zonas S no se les practicará retención en la fuente. Me van a contestar, el banco nos va a decir que no. Con una tutela les garantizo que en 3 días un juez les ordena a los bancos que les tienen que reintegrar ese dinero. Triste lo que voy a decir si hay algún asesor de banco escuchando y viendo esto. La ley en Colombia es para todo el mundo. Incumplir la ley, si es un servidor público, es un prevaricato. Si es un particular que la tiene que cumplir porque está cumpliendo funciones públicas, incurre en iguales delitos. Entonces, por favor, la retención no es un favor que les va a hacer el banco. Porque yo escucho muchas personas que dicen, bueno, está bien, le voy a colaborar, le voy a hacer el favor de regresarle su retención. No, no me están haciendo ningún favor cuando a mí me están devolviendo y reconociendo un derecho que tengo por mandato legal. Doctor, algo relacionado precisamente al tema de las tarjetas, pregunta aquí Patricia, ¿esas retenciones de las tarjetas no se pueden trasladar como saldo a favor en la renta? Excelente pregunta. Voy a hacer 2 comentarios. No sé si ustedes sepan, yo soy ESDIAN, trabajé en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales alrededor de 16 años. Y una de las recomendaciones que yo le hago a las personas es, bueno, me sacaron del tema, pero vale la pena hacerlo. En la DIAN existe un mecanismo que se llama PERCO, se llaman perfiles conductuales. Estos aparaticos, estos computadores, no conocen caras y no conocen gente. Hay contadores que utilizan hacer lo siguiente, por favor, no estoy diciendo, son contadores de otra parte, los de aquí que están viendo esta conferencia, no. Otros contadores, cuando hacen una declaración de renta, el impuesto les da 10 millones de pesos. Déjenme, para efectos del ejemplo, decir que el impuesto les da 10 millones de pesos y tienen de retenciones en la fuente 13 millones de pesos. Un error frecuente que yo he visto de los contadores es, de otras partes, no de acá, que ellos al calcular el anticipo, recuerden que el anticipo es igual al 75% del impuesto menos las retenciones. En el ejemplo que estoy dando, el 75% de 10 millones son 7.500, menos 13. No me toca pagar retención, me queda un valor. Sí, pero Félix, yo no quiero porque si coloco 10 de impuesto, 0 de anticipo y 13 de retenciones, me va a quedar un saldo a favor de 3. Entonces yo más bien prefiero colocar un anticipo de 3 para que la declaración me quede en 0. Ojo con eso, porque en la DIAN se le pregunta al computador, mire qué contribuyentes liquidaron erradamente el anticipo. Cuando hablo de erradamente es que la operación no cuadra, es decir, como si se le estuviera diciendo al computador, mire qué contribuyentes al multiplicar el 75% y al restar la retención colocaron un valor diferente. Y ustedes saben que el computador lo hace facilísimo y lo saca en un listado. Se ganaron una visita de pronto para mirarles el saldo a favor. El funcionario de la DIAN va y dice, no, tranquilo, por eso está bien, pero ¿quién nos garantiza que no mire otras cosas? Entonces, por eso les digo que no hagan eso. La pregunta concreta me están preguntando, dicen, ¿será que esas retenciones las puedo llevar como un saldo a favor? Sí. Pero por favor miren el artículo 714 del Estatuto Tributario que dice, término de firmeza de las declaraciones. Las declaraciones quedarán en firme si dentro de los 3 años siguientes a la fecha de presentación o del vencimiento del plazo para declarar no les ha sido notificado requerimiento especial. Chévere, pero es que más abajito hay una letra menudita que la gente no le pone cuidado y dice, las declaraciones que presenten saldo a favor quedarán en firme cuando quede en firme la declaración de renta del periodo dentro del cual se imputó o compensó el saldo a favor. No sé si me hago entender y lo voy a hacer con un ejemplo. Una declaración que yo presenté en el 2019, que la presenté el 10 de mayo del 2020, queda en firme el 10 de mayo del 2023. Pero como en esa declaración me quedó un saldo a favor, yo lo voy a arrastrar para la declaración del 2020, que la presento en el 2021. Esa declaración me queda en firme. ¿Cuándo? En el 2024. Luego la del 2019 me va a quedar en firme cuando me quede en firme la del periodo siguiente. Respuesta, apreciada contadora,
no permita o no recomiendo que arrastre esos saldos a favor en esas declaraciones tributarias. Doctor, pregunta Lisney. Dice, si soy fabricante con la empresa en Cúcuta de partes de maquinaria y a su vez presto el servicio de mantenimiento de estos mismos, ¿el servicio de mantenimiento estaría dentro de las actividades incluidas? Todo lo desarrolla Sí, señor, dice que en Cúcuta. los ingresos son excluidos totalmente. Se benefician de la CES. ¿Por qué no dejamos y paramos una tandita de preguntas para... Tranquilo, doctor. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando se clasifiquen las actividades primarias y las actividades secundarias, la actividad económica principal es la que me da a mí la posibilidad de obtener el beneficio tributario cese. ¿Cuál es la actividad industrial? La actividad que yo dedico para la elaboración y la fabricación de productos. ¿Cuál es la actividad agropecuaria? La actividad de agricultura, los cultivos, la cría de semovientes, ¿sí? Mire lo que dice acá la diapositiva anterior. La industria puede consumirse y venderse en la CESE, me explico. Los productos que se fabrican, yo los puedo vender en la CESE o puedo vender desde la CESE al resto del territorio. Las actividades agropecuarias, que ya dije que son, las puedo producir y vender en la zona CESE y las puedo vender desde el CESE hasta el resto del territorio. Igual ocurre con la actividad comercial, pero con la actividad comercial, ojo, que para que me consideren como actividad secundaria los ingresos de esa actividad secundaria, ingresos que se benefician de CESE, que fue la última pregunta que hicieron por los servicios, los debo desarrollar en la zona CESE. Las actividades turísticas que quedaron incluidas, ahí sí me toca enunciarlas de manera taxativa, están los hoteles, los apartahoteles, los centros vacacionales, el alojamiento rural, las zonas de camping, las agencias de viaje, los operadores turísticos, las empresas de transporte, las empresas de entretenimiento, todas atendiendo a la codificación CIU, los restaurantes, el catering, los bares, los operadores de eventos y congresos, los prestadores de servicios turísticos. A estas empresas se les recomienda mantener actualizada la inscripción en el Registro Nacional de Turismo. Las actividades de salud que quedaron incluidas también dentro de la zona CESE, que se deben prestar dentro de la zona, son las actividades de hospitales y clínicas, las actividades de apoyo diagnóstico, las actividades de apoyo terapéutico, la atención residencial medicada, una serie que les ponen como requisito, lo tengo yo en rojo, las actividades de la sección Q del CIU, habilitado por la entidad competente. Un comercial pequeñito. En la primera diapositiva, que ahora la regreso, les voy a dar el correo electrónico por si alguien está interesado en las diapositivas, o yo no sé si en la charla quedan para que las puedan descargar, o si quieren que se las envíe aparte con el mayor gusto. ¿Qué actividades económicas no están cubiertas? Es decir, que puede que las empresas las desarrollen en la zona CESE, pero no tienen beneficio. Las explotaciones de minas y canteras, algo que me parece injusto con el departamento norte de Santander, porque aquí recuerden que somos una región que desarrolla altamente la minería. Igual ocurre con la Guajira, ni la explotación de minerales y de hidrocarburos. Los servicios tampoco están incluidos, ni está incluida la construcción. No, solamente me preguntan acá actividad. Para hacer CESE está actividad industrial, actividad agropecuaria, la actividad comercial, la actividad de turismo y la actividad de salud. Repito, este artículo lo dice, que dentro del CESE se debe desarrollar más del 50% de la actividad. La actividad agropecuaria y la actividad industrial son los únicos que pueden comercializar fuera de la CESE, ¿sí? Ojo que, porque yo insisto en este tema, porque es que aquí es donde se ha presentado la confusión. Los agropecuarios y los industriales, y el ejemplo que más claro se lo doy con Cerámica Italia. Cerámica Italia es una industria que tiene sucursales en Bogotá. En Bogotá puede hacer la venta directa. Allá hay un vendedor, allá hay un gerente. Lo que ellos venden entran en los ingresos de la zona CESE.
No es lo mismo con la actividad comercial, la empresa que yo asesoro de venta de electrodomésticos, que tiene una sucursal en Bogotá y allá hay un gerente, allá hay unos vendedores. Por esos ingresos pagamos impuesto, por esos ingresos practicamos retención y nos practican retención, por esos ingresos practicamos la autorretención en renta. Félix, ¿qué quieren hacer o qué deben hacer para que no les practiquen retención o para que esos ingresos que ustedes obtienen de Bogotá no se los graben? Hombre, tendríamos que realizar la venta desde la ciudad de Cúcuta. Un segundo interrogante que no va a aplicar por el año 2020 es el que guarda relación con la generación de empleo. Recordemos que la ley CESE se creó para una zona especial, ya creo que los tengo aburridos de tanto nombrarles las zonas, que se creó para empresas que se dedican a 5 actividades, ya las he dicho hasta la saciedad, y que permite 2 cosas, que se acojan las empresas que ya estaban creadas antes del 22 de mayo del 2019. Y me voy a detener un momentico ahí, porque cuando empecé la charla les dije, Félix, a mí hay muchas personas que me preguntan, ¿es bueno acogerme al CESE? Y yo les digo, depende. ¿Por qué depende, Félix? Y yo les digo lo siguiente, mire, si usted era una empresa que ya estaba constituida, ¿sí? Ya estaba constituida y se quiere acoger al beneficio CESE, recuerde que uno de los requisitos es que incremente el empleo. ¿Por lo menos cuánto, compañeros? 2. Yo he hecho cuentas y el salario mínimo de una persona que está en 1 millón de pesos con prestaciones y todo, a mí me da alrededor de 18 millones de pesos al año, lo que yo debo pagarle a ese trabajador. Si a mí me dicen que debo tener 2 trabajadores, a mí ese ingreso me está dando 36 millones de pesos. Es decir, que yo de mi empresa debo destinar 36 millones de pesos para pagarle a 2 trabajadores. Sería bueno para mí acogerme a CESE si mi empresa paga en el año más de ese valor de impuestos. No sé si me hago entender. Si yo en mi empresa, la empresa comercial que tengo en la actualidad, que me dedico al comercio de camisas, se llama Camisas La Bonita SAS, y yo tengo en este momento 3 empleados y voy a colocar 2 empleados más. Hombre, pues yo en mi proyección financiera sé que el costo de esos 2 trabajadores va a ser de 36 millones de pesos. Explico de dónde lo saqué. 2 salarios, un trabajador me vale en el año aproximadamente 18 millones de pesos pagando un salario mínimo. Los 2 me costarían 36 y resulta que yo en mi empresa en el año pago de impuestos 15 millones de pesos. ¿Qué sentido y qué lógica le encuentran a ustedes que yo me gaste 36 millones de pesos para ahorrarme 15? Ninguno. Yo no le encuentro lógica. Félix, pero lo que pasa es que si usted se gasta los 36 millones de pesos, en la empresa usted está pagando 70 millones de pesos de impuestos. Ah, lógico. Ahí sí me sirve hacer la generación de empleo y acogerme al mecanismo CESE, al régimen tributario CESE, para ahorrarme una serie de impuestos. Recuerden que estas empresas nuevas, las empresas preexistentes, les piden que incremente el empleo en un 15% que se determina tomando el promedio de los 2 años anteriores a aquel en el cual se piensa acoger al mecanismo del beneficio CESE. Para el año 2021, lo digo con seguridad, el promedio de empleados del 2020 y el promedio de empleados del 2019, ¿sí? Lo tomo, si me voy a acoger al régimen CESE, porque lo puedo hacer hasta el 22 de mayo del 2004, y este número de empleados lo incremento en un 15%, mínimo 2. Félix, la empresa no tiene 2 años. La norma me ha dicho que saque el promedio de los trabajadores por el periodo que tenga de duración, es decir, lo haré mensual y estableceré el promedio. El incremento del 15% lo doy con relación a qué, que es un interrogante que ha hecho muchas personas. Me explico. En el año 2019 una empresa tuvo de promedio de empleados 20. En el 2019 el promedio de empleados fueron 20. En el 2019 su promedio de empleados fue de 30. Sí, por aquello de la pandemia rebajaron 10. Este promedio a mí me da 25 empleados. Repito, 30 del 2019, 20 empleados del 2020, tomo el promedio y me da 25.
En ninguna parte de la ley dice, y es la confusión que se le ha presentado a mucha gente, ¿sí?, que yo tengo que incrementar ese promedio de los 25 empleados y que tengo que agarrar a trabajar con el 15% de 25, que son algo así como 4 empleados, que tengo que arrancar como 30. La duda que persiste es si el número de empleados que yo tengo que incrementar, que son 4, se los debo incrementar al número de empleados con el que terminé en diciembre, o si efectivamente debo incrementar los 29. Por favor, le agradezco a alguien que si me pregunta y me hace por escrito esa pregunta al correo que les voy a dar ahora, porque yo esa pregunta se la estoy formulando a la DIAN, aunque la DIAN está tratando de decir que se debe incrementar es sobre el promedio de empleados, que tienen que ser empleos que se tienen que generar durante todo el tiempo que va a durar el beneficio y que se deben mantener de manera legal. Pero ojo con lo que voy a decir para que no se asusten. Si en el ejemplo que yo estoy dando, supongamos que los 25 se deben incrementar a 30, lo que me está diciendo la norma es que yo tengo que pagar en el año seguridad social de 360 empleados. ¿Me explico, por favor? Si yo tengo 25 trabajadores, que fue lo que me dio el promedio, y los debo incrementar en 5 más, me va a dar 30 planillas. Permítanme decir que hago una planilla por cada trabajador. Son 30 planillas que debo presentar en enero, 30 en febrero, 30 en marzo, 30 en abril, y así sucesivamente, y eso en el año me da 360 planillas. Resulta que mi actividad, la temporada es en mayo. En ninguna parte me prohíben que yo tenga en enero 20, 20, 20, 20. Llevo hasta mayo 100 planillas. Debo tener cuidado de mirar cuántas planillas me faltan para terminar el año para cumplir el promedio, porque el decreto me dice que la DIAN en sus procesos de fiscalización me verificará sobre el promedio de trabajadores y debo cumplir es con los 360 planillas. El incentivo tributario, como se dijo, ¿en qué consiste? En que los primeros 5 años voy a pagar una tarifa del impuesto de renta de 0 pesos y en los siguientes años el impuesto será el 50% del que corresponda para cada uno de ellos. Supongamos que una empresa que se acogió al beneficio es en el 2020, 21, 22, 23 y 24, no pagará nada. Y si en el 2025 la tarifa del impuesto es del 30%, pagará el 50% y así sucesivamente. No se les practica retención en la fuente, repito, ¿sí? Y se debe aplicar, se debe informar en el RUT para que las personas no les practiquen retención. Esta norma la trae el decreto 1606. Hay personas que el año pasado, porque no se encontraba habilitado el sistema para colocar que se era cese, no lo pudieron hacer. Esta norma es la que dice para la persona que hizo la pregunta que el agente retenedor les tiene que devolver la retención en la fuente. Por el año 2020 no tengan en cuenta el aumento de empleo. ¿Cómo así? Que hay personas que dicen, Félix, a mí en el 18 y 19 el promedio de trabajadores me dio 25, 30, el 15% son 5, yo no los pude incrementar en el 5, ¿perdí el beneficio? No. La ley, el artículo 10 de la ley 2069 me dice que por el año 2020 no va a aplicar este requisito, sí lo van a tener en cuenta para el 2021. Para quien me preguntó qué se le tiene que enviar de información a la DIAN, y aquí voy a hacer un paréntesis para que no se dejen meter cuentos. Me explico. Cuando salió la ley 1430, por allá en el año 2010, acuérdense en que se dio un beneficio tributario para no pagar impuesto de renta por unos años. Y después salieron unos decretos donde le decían al contribuyente que tenía que mandar una información y que si no mandaban la información dentro de ese plazo, perdían el beneficio. Aquí no ocurre eso. Aquí, si usted no manda la información dentro del plazo, se puede hacer acreedor, esa la sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario, que se denomina sanción por no enviar información. Y ojo, recuerden que esta sanción por no enviar información es preferible enviarla tarde, porque la sanción será del 3%, y además de eso, si lo hago antes de que me notifiquen el pliego de cargos, se reduce al 20%. Así que por favor, ojo con la información que se tiene que enviar. Se tiene que enviar
antes del 30 de marzo del año siguiente del año grabable. Es decir, que la información del 2021 se debe enviar antes del 30 de marzo del 2022. Se lo tenemos que enviar a la División de Fiscalización. ¿Y qué le vamos a enviar? Una declaración juramentada ante notario público. ¿Por qué en la diapositiva lo escribo en rojo? Porque la ley antitrámites dice que ya no hay necesidad de autenticar un montón de cosas. Y este decreto nos sale con el cuento de que sí hay que autenticarlo. Entonces volvemos al mismo cuento. ¿Se presume la mala fe o se presume la buena fe? La Constitución habla de que se presume la buena fe, pero como el decreto lo dice, por eso lo escribo. Una declaración juramentada ante notario público donde conste que la empresa se encuentra en un territorio cese. Se debe adjuntar un certificado de existencia y representación legal y se debe adjuntar una certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal, si la empresa lo tiene, o por el representante legal y el contador público en ese caso, donde se diga que el aumento del empleo directo generado que corresponde al inicio de la aplicación de la tarifa diferencial del impuesto en materia tributaria cese. Recuerden que esto no aplica para el 2020, ni el total de empleos directos que tiene la empresa, porque para el 2000 no aplica. Que certifique que se mantiene el número de empleos directos. Entonces, que la actividad económica se desarrolló de acuerdo con lo establecido, es decir, que es una actividad económica que se encuentra dentro de las permitidas en la zona cese. Y además deberán inscribirse y mantener en el RUT. Entonces, si me preguntan y contesto una pregunta que me hicieron por allá al comienzo, deben enviarle a la División de Fiscalización una declaración juramentada a la empresa que no desarrolló actividades, diciéndole que se encuentra ubicada en zona cese, adjuntar la Cámara de Comercio. Esto de los empleos no va porque por el año 2020 no se va a informar, va a decir que toda la actividad económica, pues no la desarrolló, pero se piensa desarrollar o se desarrolló en una zona cese y adjuntar el RU que se encuentra debidamente actualizado. Esta certificación que tiene que ver con el empleo por el año 2020, repito, insisto mucho en eso, no se va a hacer porque no es obligatorio. Para pertenecer y continuar en el régimen debo mantener, cuando se cumpla la condición por el 2021, los empleos generados. Este régimen no le va a aplicar a personas que cambien de un municipio para venirse para acá. No es que nosotros estamos en Río de Oro y nos vamos a pasar para la Cámara de Comercio de Ocaña para gozar del beneficio. No se puede. Cuando se incumplan las condiciones de la generación de empleo, no se puede. Ni tampoco se podrá cuando empresas que realicen operaciones con vinculados económicos. Si van a realizar operaciones con vinculados económicos, ojo con los precios de transacción, porque eso es lo que se va a cuidar en el régimen cese. Muchísimas gracias a todos por haberme permitido compartir este tiempo con ustedes y voy a dar paso a una serie de preguntas. Permiso si les robo un poquitico de agua. Pregunte. Tranquilo, doctor. La pregunta en sí es algo larga. Uy. Una sociedad nacional que se acoge a la cese y genera utilidades en ese año gravable, al momento de decretar las mismas a sus accionistas en el año siguiente, estos últimos tendrían el beneficio de no pagar impuestos por estas utilidades, en el entendido que el beneficio de la tarifa diferencial del 0% es trasladable a sus accionistas. A ver. Y pregunta si debe ceñirse al procedimiento, y cita el artículo 44 y 49, y a las tarifas de los artículos 240, 242 y 245. En mi opinión, y hay norma del derecho tributario que dice que el sistema tributario colombiano, cuando concede un beneficio, es netamente excluyente. Me explico. Es la ley la que dice quién goza de un beneficio. Algunos han tenido igualmente esa duda respecto de lo que se conoce con la SOMAC, las empresas que se quedaron en las zonas más afectadas por el conflicto.
En mi opinión, se tiene que hacer el cálculo que establece la norma para establecer la parte no gravada de los dividendos respecto de la parte que sí lo es y sobre ese aplicar las tarifas del impuesto, porque es que acuérdense que hay impuesto por dividendos que la ley no los exonera ni los excluye. Doctor, otra inquietud. Una empresa del sector salud se convirtió en cese en el 2020 y se notificó a todas las EPS prestadoras de servicio, pero hubo unas que aún siguen realizando retenciones. ¿Se puede solicitar la devolución de esas retenciones a las entidades o se pueden llevar? Voy a hacer un comentario. Quien les habla es el asesor también tributario de la Caja de Compensación Familiar y a varias IPS y entidades de salud que trabajan con la Caja. Yo le emití un concepto a la Caja donde le digo que por favor procedan a la devolución de esos dineros. Claro que sí, porque es que la norma expresamente lo dice. Y yo les quiero recalcar que si no hay tarifa de impuesto, no debe haber objeto de retención tampoco. Doctor, hay otra inquietud. ¿Cuántas más quedan? Tenemos un poquitico, como alrededor de 6, 7. Sí. ¿Sí? Doctor, una de estas muy rápida. ¿Qué servicios pueden pertenecer a la CESE? Listo. La norma efectivamente lo dice cuando el sector turismo y el sector salud. ¿Sí? Y dentro del sector turismo están incluidos los restaurantes. Por eso en esta diapositiva, donde están las actividades turísticas, está el servicio de alojamiento en hoteles, apartahoteles. Es decir, es muy expresa la norma en decir cuáles son los que corresponden. Doctor, pregunta, ¿me puedo acoger a la CESE en cualquier mes del año o debe hacerse al 1 de enero? Si se trata de una empresa preexistente, y excelente pregunta, esa la guardo para contestarla por escrito, pero voy a tratar de dar una respuesta sin pecar. La norma dice que las empresas preexistentes se pueden acoger al beneficio de la CESE en cualquier momento. Para mí lo puede hacer mañana si lo quiere hacer. ¿Cuál es el cuidado que yo le recomiendo? Que si ya existía, debe tratar de sacar el promedio de empleados para que cumpla con la obligación de incrementar en el 15%. Pero es que usted acaba de decir que hay que enviar una información, sí, pero acuérdese, la información del 2021, usted tiene plazo para enviarla hasta el año entrante. Entonces, ¿yo qué recomendación le doy? Si en este momento usted quiere pasarse a CESE, mire y establezca cuál es el promedio de sus trabajadores, increméntelos en un 15%, realice la actualización del RUT, haga una acta con su empresa para que se conviertan en CESE y haga el registro en la Cámara de Comercio. Doctor, ¿se pierde el beneficio cuando la actividad secundaria o cuando la actividad en otra sucursal no cese es un porcentaje mayor que los ingresos recibidos en la zona cese? Perfecto, efectivamente, inmediatamente se pierde. Entonces le voy a dar una recomendación para que no haga eso. Recuerden que yo les dije que yo asesoro una empresa comercial que se dedica a la venta de electrodomésticos y dentro de la proyección que tiene el departamento de mercadeo están pensando que las ventas de Bucaramanga pueden llegar a ser superiores de las de Cúcuta. Entonces yo les dije y recomendé que para Bucaramanga trataran de crear una nueva empresa que no tenga nada que ver para que esta de la ciudad no pierda el beneficio. Entonces mi recomendación es, si eso le llega a ocurrir con la actividad secundaria, yo le recomendaría, y es rentable que la empresa esté en cese, que dediquen o creen una nueva empresa. Doctor, las empresas de construcción que su actividad es realizar proyectos de vivienda para la venta pueden pertenecer al CESE. No por mandato expreso, esa actividad, la actividad de construcción no se encuentra incluida dentro de las actividades industriales. Doctor, que en la reforma tributaria quieren demostrar el CESE en su arduo conocimiento, preguntan ellos, aquí no está muy claro, que en la reforma tributaria quieren demostrar el CESE en su arduo conocimiento. Trato de entender la pregunta si el CESE, mire, yo voy a hacer una crítica muy personal, es mía y la responsabilidad es solo mío y asumo las consecuencias de lo dicho.
En Colombia no hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Me explico. Cuando el terremoto de la ciudad de Armenia, se crearon una cosa que se llamó el 2 por 1000 y lo crearon para ayudar a reconstruir el eje cafetero, recuerden eso. Y ese impuesto no iba a durar sino 2 años. Terremoto, el presidente era Andrés Pastrana. Pasaron 2 mandatos de Uribe, 2 mandatos de Santos, un mandato de Duque y todavía tenemos el bendito 4 por 1000. Entonces, ¿por qué le hago ese comentario? Recuerden ustedes que en el año 2012, con la ley 1607 del 2012, contadores, se inventaron el panacea para las personas naturales. Los que son estudiosos del tema recordarán que se inventaron una cosa que se llamaba el IMAN y el IMAX. Y le dijeron a las personas naturales que esa iba a ser la gran salvación, pero como se dieron cuenta que habían abierto un boquete, porque recuerden que en ese grupo habían trabajadores por cuenta propia, que les decían, los primeras 5.000 VTs no me les pague impuesto. Cuando la DIAN se dio cuenta de ese boquete que habían abierto, ¿qué hicieron? Eliminaron el IMAN y eliminaron el IMAX. Otro ejemplo, recuerden cuando en la ley 1819 del 2016 se inventaron algo que se llamó el monotributo, ¿lo recuerdan? De locales de 50 metros cuadrados que se dedicaron a cierta actividad y que las personas no iban a pagar sino como 4 o 8 VTs. Eso también desapareció. Entonces, si usted me pregunta por este beneficio de la CESE, yo lo único que le digo, porque la norma ya fue demandada, pero pasó la exequibilidad, es que aprovechemos que las CESE nos van a durar hasta el 22 de mayo del año 2022. ¿Cuál es mi recomendación? Creen nuevas empresas. Félix, ¿y por qué las existentes no las vinculamos? Depende, acuérdese el cálculo que hicimos con los 2 trabajadores, mientras que con la nueva, ¿sí? Con la nueva en ninguna parte le dicen que tiene que arrancar mínimo con 2 trabajadores. Doctor, pregunta Luna Asesores y Consultores LAC. ¿La información solicitada por la DIAN se puede erradicar por correo electrónico o debe ser en físico? A raíz de la pandemia, recuerden que se le dio el decreto, no lo tengo presente, pero a raíz de la pandemia lo que se ordena es evitar el contacto físico lo menos posible. Entonces, si usted busca en las plataformas de la DIAN, por ejemplo en Cúcuta, 007 gestión documental @dian.gov.co, allá se puede enviar toda la documentación, incluso los recursos, los requerimientos, las respuestas de la DIAN se pueden presentar electrónicamente. Entonces a la empresa de asesores tranquilamente lo pueden hacer vía correo electrónico. Es más, por favor verifiquen que de la dirección de la DIAN a vuelta de correo les certifiquen que el correo fue recibido. Doctor, una empresa que comercializa productos y adicional tiene arriendos en Bogotá, ¿debe pagar renta por estos ingresos perteneciendo al CESE? Pero es que los arriendos, ojo, ¿qué hace la empresa? Comercializa productos. Sí. Los productos que ella comercializa en la zona CESE gozan del beneficio como tal. La actividad secundaria, que son arrendamientos, miren que es una actividad secundaria, la está obteniendo en una zona CESE. Esos ingresos son grabados, sobre esos ingresos se practica retención, sobre esos ingresos se practica autorretención. Pregunta, ¿y entonces cómo hago cuando vaya a hacer la declaración? Perfecto. Supongamos que esa empresa tiene unos ingresos de 100 millones de pesos, 80 por comercialización y 20 por arrendamientos. En el formulario a mí me van a preguntar, ingresos obtenidos de brutos, 100 millones de pesos. Lo que sí les recomiendo es que en la contabilidad tenga perfectamente separados los ingresos de la zona CESE de los que le corresponden de Bogotá. ¿Por qué? Porque los 20 millones de pesos son grabados. Entonces le van a preguntar, ingresos, ingresos, 100 millones de pesos, ingresos exentos, por decirlo de alguna manera, los de la zona CESE, 80, y sobre los 20 millones de pesos restantes, usted debe seguir liquidando el impuesto por el sistema ordinario del impuesto, es decir, le va a dar una tarifa de impuesto que la va a aplicar, es decir, va a calcular un anticipo si lo tiene que hacer y va a descontar las retenciones que tenga de ahí. 2 más y me marcho. 2 más, doctor. Doctor Félix, para el incremento del 15% tengo en cuenta el promedio de los empleados del año 2019 y 2020, del promedio de los años 2018 y 2019. Para el año 2021
Sí, que es lo que le está pasando ahora, en mi opinión, tiene que tener en cuenta el promedio de los 2 años anteriores, eso es lo que dice la norma. Y los 2 años anteriores a aquel en el cual usted está solicitando el beneficio cese son el 2020 y el 2019. Doctor, ¿un restaurante cocina puede acogerse a cese como actividad comercial? No es actividad comercial, es una actividad turística, pero está incluida dentro, mire que aquí está, en donde dice ¿qué? Los restaurantes de la actividad 5611, 5612, 5613. Entonces no veo necesidad de que en un restaurante, siempre he tenido esta discusión, en los restaurantes no venden comida, prestan el servicio de alimentación. No me pregunten por qué la DIAN ha clasificado eso y los restaurantes siempre los ha clasificado con esa categoría de servicios. Y están incluidos expresamente como una actividad turística. Es decir, que todos los restaurantes que se encuentran incluidos en la ciudad de Cúcuta, incluso los servicios de catering, que es esa fabricación de alimentos para ser vendidos en empresa, también pueden acogerse al beneficio de la zona cese. ¿A qué correo podemos Correcto. escribir las dudas, las inquietudes, las preguntas? Ayúdeme, Exxon, ¿se está viendo la diapositiva? ¿A qué correo pueden escribirle, Con doctor, el mayor o contactarlo? gusto, mire, yo les garantizo una cosa, a mí algo que me fascina es este tema, y el teléfono es ese, el 310-324-6101, y el correo, me gustaría más que escriban a este, al facabogado1@gmail.com. Quiero agradecerles a todos la gentileza y la deferencia que han tenido para con su servidor al permitir que por este medio ingrese hasta sus hogares y sus lugares de trabajo. Solo me queda desearles éxitos en su labor profesional, desearles mucha fortaleza porque es una profesión que admiro y respeto muchísimo porque ve uno que las supersociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, la DIAN, la UGPP, les impone cargas laborales todos los santos días y ustedes con esa paciencia de hoy, esa resignación, lo hacen. Así que de corazón, una felicitación, un aplauso para usted y mi Dios los bendiga. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live. Ahí están los mecanismos de contacto si tienen alguna duda, alguna inquietud con el doctor Félix Quintero, y les agradecemos haberlos acompañado. De igual manera, las preguntas, les pedimos excusas, el tiempo ya no nos da para más. Los comentarios que quedaron pendientes, el doctor Félix los podrá atender a través de los mecanismos de contacto que ustedes pueden observar en pantalla. Muchísimas gracias a todos y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.